Domingo Ordinario número 30. Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro del Éxodo, capítulo 22, del 20 al 26. La explotación de las viudas y los huérfanos enciende la ira de Dios. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas ellos claman a mí. Ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo no te portes con él como un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es el único cobertor, y no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo le escucharé, porque soy misericordioso. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La primera carta de Tesalonicenses de Pablo, capítulo 1, del 5 al 10. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes, y cómo abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero, para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y Él es quien nos libra del castigo venidero. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos a la explicación del Evangelio, capítulo 22, del 34 al 40. El subtítulo que tenemos aquí en este Evangelio nos menciona que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a entender qué es amar al Señor, qué es amar a Dios y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Tú te puedes preguntar, o puedes preguntarle a los demás, cómo amar a Dios, cómo amar al Señor. Nosotros le decimos Dios, le decimos Padre, le decimos Señor Dios del universo, Rey del cielo y de la tierra. ¿Cómo lo amamos si nunca lo hemos visto? Pensamos ver a Jesucristo en imágenes, pensamos que así es su rostro. Lo miramos, lo observamos y decimos que lo amamos. Pero, ¿qué es amar? Amar es tener ese sentimiento
interno que le das a nuestro Padre Dios. Esa forma de confianza, esa fe, ese credo que le das a nuestro Padre Dios. Pero amar va más allá todavía. Amar es conocerlo. Amar es servirlo. Amar es llevarlo en tu corazón, en tu mente. Amar a Dios es hacer lo que Él dice que debemos de hacer. Amar a Dios es querer llegar al final de lo que Él nos ha prometido. Amar a Dios no es solamente abrazarlo, porque no es algo físico. Amar a Dios no es solamente decirlo de palabras, oralmente. Amar a Dios no solamente es que tú creas y que tú vayas a misa, que tú vayas al templo, que tú vayas a la sinagoga, que tú vayas como pastor, como guía, a hacer una oración. Amar a Dios no solamente es comunicarte con Dios o rezar, va más allá todavía. Lo más importante y el secreto más profundo cuando decimos que amamos a Dios es que vamos a hacer algo por los demás. Amar a Dios es amar al prójimo. Amar a Dios es hacer algo por el prójimo, por el ser humano. ¿Y quién es el prójimo? Prójimo es próximo, el que está próximo a ti. Y lo hacemos continuamente porque lo estamos haciendo con nuestros familiares. Lo hacemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compadres. Les ayudamos, los apoyamos, hablamos de Dios ante ellos, damos ejemplo de lo que hemos aprendido de Dios ante todas las personas. Cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos viajando en un medio de transporte, cuando nos encontramos en la calle, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el trabajo, ayudamos a alguien en el trabajo apoyándolo en su labor, le damos de comer a alguien que sabemos que no ha comido, damos un buen consejo, tenemos caridad, tenemos paciencia, somos justos con nuestros empleados, con las personas que nos ayudan y colaboran con nosotros, somos sinceros, ayudamos a todos, hombres, mujeres, niños y niñas. Amar a Dios es hacer muchísimas cosas por el próximo, hacer muchísimas cosas por el prójimo. Eso es amar a Dios. Y este subtítulo dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a aprender en esta lectura qué es verdaderamente amar a Dios y cómo debemos de amar al prójimo. Porque si tú te quieres, es que si puedes querer al prójimo y por lo tanto, si puedes amar a Dios. Todo va consecutivo y todo es una cadenita. Entonces, primero, miremos si tú te amas, si tú te quieres, si tú te cuidas. ¿Cómo vamos a saber si tú verdaderamente te cuidas? ¿Estás haciendo lo posible? ¿Estás llevando a cabo lo necesario para que tú tengas una vida buena, física, corporalmente, mentalmente, sentimentalmente, psicológicamente? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como seres humanos para saber si verdaderamente nos amamos? Físicamente y corporalmente, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Lo alimentamos, lo bañamos, lo decoramos, satisfacemos nuestras necesidades físicas y corporales con un buen vestido, con un buen calzado,
y estamos cuidando nuestro cuerpo de una manera, diríamos, normal, físicamente y corporalmente. ¿Y qué es lo que podemos nosotros hacer para que esto continúe de una manera también psicológica? Siempre andamos con personas inteligentes, cultas, honradas, personas que tienen una buena educación, personas que hacen oración, personas respetables. Le damos a nosotros, a nuestro cuerpo, también una figura emocional buena, porque aprendemos a vivir de una manera justa, de una manera equilibrada, en la que no tenemos vicios, no bebemos, no somos unos briagos, no fumamos, no nos drogamos, no nos desvelamos, no somos parranderos, no llevamos a cabo ninguna empresa en la que ponemos nuestra vida en peligro. Y como les menciono, tanto físicamente, corporalmente, como mentalmente, como psicológicamente y sentimentalmente, tenemos una vida acorde a los principios de la supervivencia del género humano, en la que nos apartamos de todos los males y nos apartamos de todos los lugares que nos pervierten y que nos llevan a un desequilibrio emocional. Cuidamos nuestro cuerpo. Si tú eres una persona que trata de comer lo necesario, comer equilibrado, de hacer ejercicio, de conocer a Dios, de estudiar su palabra, de cumplir con lo que Jesucristo nos ha doctrinado, y lo tenemos en los 27 libros del Nuevo Testamento. Tú te cuidas para no enfermarte, haces a un lado todos los momentos y tiempos que la vida te va presentando como verdaderamente una forma de vida equívoca, y tú haces a un lado todo esto. Estás tratando de vivir una vida buena y honrosa. Eso es amarte, eso es cuidarte, eso es verdaderamente ser un hijo de Dios. Por lo tanto, si tú estás llevando a cabo todos estos puntos, entonces tienes la oportunidad de verdaderamente amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso que haces contigo, lo tienes que hacer con tu prójimo, lo tienes que hacer con esa otra persona que el Señor te va poniendo enfrente. Y entonces, de esta manera, si tú te amas, podrás amar al prójimo, porque harás lo mismo que le haces a tu cuerpo, que le haces a ti mismo, a esa otra persona. Y de esta manera es el principio verdadero para poder decir que comienzas a amar al Señor. Porque amarás al Señor tu Dios, como dice el subtítulo, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la resolución. Veamos el Evangelio, y dice que en aquel tiempo, hablando de la época de Jesucristo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, nos estamos dando cuenta aquí que los fariseos ya habíamos visto que le habían mandado secuaces a nuestro Señor Jesucristo para ponerlo a prueba.
y que le habían preguntado que si era lícito pagar impuesto al César. Y vemos cómo los fariseos, al darse cuenta que Jesucristo había dejado pues espantados, callados a los saduceos, ellos mismos se acercaron a Jesucristo. Ya los jefes ya no mandaban secuaces, ya no mandaban empleados para ponerle un 4 a nuestro Señor Jesucristo para ver en qué se equivocaba y poderlo condenar. Ellos mismos tomaron la decisión de ir con nuestro Señor Jesucristo para poderlo poner a prueba, para hablar con Él. Y dice aquí que uno de ellos, que era doctor de la ley, le pregunta para ponerlo a prueba. Ya estamos hablando de gente superintelectual, de gente supercapacitada. Y yo me pregunto, si estas personas tenían un verdadero conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, ¿sí? De esos 39 libros que tienen los judíos en la actualidad, y que ellos tenían en ese entonces también 39 libros, le decían rollos. Si ya tenían ellos conocimiento amplio y preciso, ¿cómo era posible que no se dieran cuenta, aunque sea por conocimiento, de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías? De que nuestro Señor Jesucristo todo lo que estaba adoctrinando, explicando, tenía razón y era verdad. ¿Por qué tenían esa equivocación de ver a nuestro Señor Jesucristo como alguien que les iba a estorbar en sus decisiones políticas con el pueblo, en sus decisiones religiosas con el pueblo y en su forma de dirigir al pueblo? Sintieron que Jesucristo los iba a desbancar, que los iba a quitar de su lugar, y sintieron entonces temor. Pero, ¿qué pasa con el conocimiento? Si eran doctores de la ley, tenían conocimiento exacto. Es como nosotros ahorita que estamos estudiando la palabra de Dios y tenemos conocimiento exacto de esto, y cuando se nos habla de esto que estamos ahorita leyendo y estudiando, pues no nos pueden decir mentiras porque ya lo conocemos perfectamente. Y si vemos a alguien que está diciendo mentiras, pues diríamos estás equivocado. Pero si vemos a alguien que está repitiendo lo mismo que estamos ahorita aquí estudiando, diríamos, esa persona tiene razón, esa persona verdaderamente conoce esta palabra. Pues era lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era posible que los doctores de la ley tuvieran ese temor? O se supone que tuvieron temor y hablaban con nuestro Señor Jesucristo, pero no para darle un resolutivo o encontrar una respuesta a sus dudas, sino todo lo contrario. Querían que nuestro Señor Jesucristo se equivocara. No entiendo estos doctores de la ley, no entiendo estos maestros de la ley, no entiendo estos fariseos, esta gente súper preparada en las cosas de Dios, que tuvieran esos principios de maldad, en vez de que tuvieran esos principios de genios. No digamos que fueron todos, porque sabemos por ahí algunos nombres. No son los únicos, pero son los más importantes, que también en el Sanedrín, los fariseos, había gente que sí, eran doctores de la ley y que tenían conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo y se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo tenía la razón y era el Mesías. ¿Quiénes son esos personajes? Tenemos ahí algunos personajes. José de Arimatea. De hecho, cuando Jesucristo muere, Él regala su sepultura a nuestro Señor Jesucristo, para que ahí sea sepultado nuestro Señor Jesucristo. También tenemos otro personaje, Nicodemo, que también era fariseo, también era doctor de la ley. Y no eran los únicos, había más. Pero como en todas las agrupaciones, siempre somos la minoría. Hay mucha mies y pocos trabajadores. Y aquí nos damos cuenta cómo los que van al encuentro con nuestro Señor Jesucristo son unos maestros de la ley, doctores de la ley, injustos, equívocos. Mucho conocimiento,
pero poca fe. Mucho conocimiento, pero poco credo. Mucho conocimiento y mucha equivocación. Bueno, y nos dice aquí que le hacen la pregunta para ponerlo a prueba, como hemos visto en las otras lecturas anteriores. Siguen tratando de poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Ahorita hablamos de nosotros. Termino solamente este versículo o esta parte de esta lectura en donde dice maestro, le dicen maestro. Un doctor de la ley le dice maestro a nuestro Señor Jesucristo. O sea, le dice maestro porque verdaderamente lo reconoce como maestro o se quiere burlar de él, diciéndole maestro, sabiendo que los fariseos pues, son doctores de la ley y sabiendo que Jesucristo era hijo de un carpintero, que podría saber. Le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Cualquier maestro de la ley, pues eso es lo más sencillo. Pero ahora pasemos a nosotros. Si nosotros nos dicen cuál es el mandamiento más grande de la ley, por mínimo que tú tengas de conocimiento de la doctrina, pues ya sabes cuál es el mandamiento más grande. Porque lo has repetido quizá desde tu infancia, o es lo primero que te han enseñado desde pequeño, y es lo único a lo mejor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Primero Él. ¿Y quién es Dios, nuestro Padre? ¿Cuál Dios? El creador del cielo y de la tierra. ¿Y de dónde viene Dios? Es el Todopoderoso. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿De dónde salió Dios? Decimos, Dios no ha salido de ningún lado. Él siempre ha estado. Él es el que ha creado todo el universo, todos los universos, todas las galaxias y esta tierra. Nosotros ya podemos nosotros mismos decir que ese mandamiento es el número uno. Ese mandato es el número uno. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesucristo aquí nos da la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjense. Primero dice con todo tu corazón, no dice amarás a Dios con todo tu conocimiento. No. Amarás a Dios con toda tu mente. No. Primero dice amarás a Dios con todo tu corazón. De ahí viene nosotros que siempre decimos te amo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el que te da latidos de vida. ¿Cuál es el funcionamiento del corazón? El corazón bombea la sangre. La sangre lleva la oxigenación a todo tu cuerpo. Y tu cuerpo oxigenado tiene vida. O sea, que el corazón es como una bomba, como un motor, que es el que está llevando a cabo el trabajo del funcionamiento para que la sangre se oxigene y así la sangre oxigene tu cuerpo. Es el meollo del asunto. Es muy importante el corazón en nuestro cuerpo humano. Ahora en la actualidad los médicos ya hay trasplante de corazón. Ya le ponen válvulas artificiales al corazón. Ya usan corazones artificiales. El corazón es uno de los órganos importantes en nuestro cuerpo. No es el más grande, no. Pero ese es uno de los más importantes. El órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. Pero aquí estamos hablando del corazón. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, amarás a Dios con todo tu corazón. El corazón es muy importante. Y de ahí salimos con que salen los sentimientos del corazón. Salen los deseos. Salen las inquietudes. Y nos dice aquí el Señor, nuestro Señor Jesucristo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Tu alma es el soplo de vida que el Señor te dio. Es la energía que tienes para llevar a cabo la vida corporal y espiritual. Tu alma es toda tu energía, toda tu fuerza. Entonces ya vimos dos partes. Amarás al Señor con todo tu corazón, sí, el corazón. Tu alma, sí. Primero el corazón. Él es ese motor para que se genere toda la vida. Esa alma que es toda la energía y la fuerza. Ese motor lleva toda esa energía, toda esa alma a todo tu cuerpo. Y con toda tu mente. En tercer lugar está tu mente, tu conocimiento, tu inteligencia, tu sabiduría. Jesús le responde a los fariseos y a los doctores de la ley con esta respuesta en tres partes: corazón, alma y mente. ¿Sí? Corazón es la C, alma la A y la M, mente. Si ustedes se dan cuenta, la C de corazón, la A de alma y la M de mente son tres iniciales: C-A-M, CAM, en nuestro idioma, en este idioma español. Es un nombre, Cam, uno de los hijos de Noé, en nuestro idioma. Porque lo vemos en otro idioma, pues las iniciales serían diferentes. Recuerden que nuestro idioma, nuestra evangelización viene de latín, y de latín nos provee de todo este conocimiento. Y al latín fue traducido la Sagrada Escritura, del griego al latín, el Nuevo Testamento. Bueno, pero no vamos a hablar de ese punto. Sería otro tiempo para platicar de eso que se nos hace interesante. Sigamos con el Evangelio. Dice: este es el más grande y el primero de los mandamientos, dice Jesucristo. Así les contesta a los maestros de la ley después de hacer esa gran pregunta. Quizá de una manera errónea, pero para nosotros esto es muy importante. Porque al haber hecho ellos esta pregunta, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a nosotros en esta actualidad, doctrinalmente hablando, cuál es el mandamiento más importante, si es que te cabía alguna duda. ¿Y cómo es ese mandamiento? Amar a Dios con tu corazón, tu alma y tu mente. Y dice: este es el más grande y primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, dice. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que al principio de esta lectura ya habíamos especificado. ¿Cómo es que tú te amas? Y así debes de amar tú a tu prójimo. Bueno, y termina diciendo: en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. ¿Cómo es posible, diría yo, que en dos mandatos, en una sola respuesta a los fariseos, esté encerrada toda la ley, o se fundamente toda la ley, y se fundamente todo lo que han hecho los profetas de profetizar? Lo más importante es amar a Dios y al prójimo. Eso es todo. Es muy sencillo, hermanos, y eso es lo que debemos de hacer. Y como hace rato ya lo hemos revisado, ¿te amas tú? Entonces sí puedes amar al prójimo. Y si amas al prójimo, ya empezaste a amar a Dios. Porque amar a Dios no solamente vas a estar amando al prójimo,
debes de continuar conociéndolo, debes de continuar haciendo lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Pasemos a la lectura del Éxodo. Y veamos entonces la continuación de esta explicación que nos trae el próximo domingo, y que tengamos nosotros un verdadero conocimiento de Dios. En Éxodo 22 del 20 al 26 dice: la explotación de las viudas y los huérfanos enciende la ira de Dios. Muy claramente le está diciendo a los hebreos que no deben ser injustos con las viudas y los huérfanos, porque lo son, lo fueron, y ya se les había dicho que no debían de ser tan injustos, porque eso es lo que enoja a Dios. ¿Cómo puedes hacer enojar a Dios? Haciéndole daño a los demás, como en la actualidad tanta gente que le está haciendo daño a otros al matarlos, al secuestrarlos, al privarlos de su libertad, al robarles. Esto dice el Señor a su pueblo. Fíjense lo que dice el Señor a su pueblo, a los hebreos, pero también nos lo puede decir a nosotros. También nos lo está diciendo a nosotros directamente, a pesar de que hace 5,000 años aproximadamente dijo esto Dios a los hebreos. Y nos lo puede decir a nosotros en estos días. No hagas sufrir ni oprimas al extranjero. ¿Quién es un extranjero? Pues alguien que no es de tu familia es un extranjero. No solamente es alguien que no sea de este país, alguien que no es de este Distrito Federal, alguien que no es de este estado de la República. Cuando vienen del norte decimos son regiomontanos. Cuando vienen del sur, sureños. Cuando vienen de la costa, decimos costeños. Son extranjeros también porque no son de aquí. No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros. A veces nacemos en un lugar y nos vamos a vivir a otro lugar. Somos extranjeros. Casi siempre nos pasa lo mismo, ¿sí? Y dice aquí, no, fueron extranjeros en Egipto. 400 años estuvieron en Egipto y fueron esclavos. Eran extranjeros. 400 años, dirían, pues ya eran egipcios. No. A ver, te hago una pregunta. ¿Tú dónde naciste? ¿Y dónde vives ahora? ¿Vives en donde naciste? ¿Estás donde naciste? Entonces no eres un extranjero. Pero si naciste en un lugar y estás en otro, ya eres un extranjero, no eres de ese lugar. No eres oriundo de ese lugar. Pero aquí se lo está diciendo a los hebreos, haciéndoles hincapié de que deben de ser ellos sencillos, honestos, caritativos, nobles con los extranjeros. Porque hay gente que no tiene casa, no tiene que vestir, no tiene sustento y anda de errante peregrino. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, dice. Como ven que ya no tienen marido, pobres niños, ¿quién los va a defender? Pobres mujeres, ¿quién las va a defender? Y se aprovechan de ellas. No seamos nosotros así, también nos aprovechemos del débil, del necesitado. Porque si los explotas y ellos claman a mí, dice, si les haces daño y ellos piden ayuda, van a decir, a ver, ¿por qué me está pidiendo ayuda a esta persona? Pues ¿quién lo está aconteciendo? ¿Quién lo está lastimando? Ah, fulano de tal, aguas, ¿eh? Y si somos nosotros, pues el Señor va a decir, oye, no te puse en la tierra para que destruyas al prójimo, sino para que lo ayudes. Y entonces aquí te estás equivocando. Y el Señor tomará postura en contra de ti. Ciertamente oiré yo su clamor, dice nuestro Señor. Sí los va a escuchar, sí nos va a escuchar. Mi ira se encenderá, te mandaré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Con la vara que mides serás medido. ¿Te aprovechas de las viudas? Va a quedar viuda tu madre, tu hermana, tu esposa misma.
y tendrás huérfanos. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero. Si vas a prestar algo, préstalo, pero no comiences a querer ganar réditos e intereses de esos préstamos. ¿Por qué? Porque es un préstamo para ayudar, no es un préstamo para enriquecerse. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo. Dice aquí, antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse, su manto es el único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Nos pone un ejemplo aquí Dios, les pone un ejemplo a los hebreos de algo tan sencillo, un cobertor que pasas en la noche frío si se lo quitas a alguien y no se lo devuelves. Eso quiere decir que debes de ser honrado, debes de ser justo, no te debes de aprovechar de las circunstancias. ¿Cuánta gente dice, ese es un menso, siempre presta dinero? a él, vamos con él, en fin, que es un tonto. Nunca te dice que no. Es mi papá, es mi mamá, siempre me va a ayudar. No seamos malas personas injustas. Dice aquí nuestro Padre Dios, y yo lo escucharé, porque soy misericordioso. El Señor escucha a todo el necesitado, a todo aquel que le pide, que está sufriendo a causa de los malos, de las personas injustas, y nos está pidiendo que nosotros no seamos así. Tengamos mucho cuidado entonces y no hagamos sufrir al prójimo. Por eso en el Evangelio nos está pidiendo que seamos nosotros justos, ¿sí? Que amemos al Señor con esa representación que es el prójimo. Y seamos honestos, no caigamos en ese error, porque de lo contrario estaríamos cometiendo lo contrario de lo que nos está pidiendo Dios. Por eso muy claramente les dijo a los hebreos en el Éxodo que no se aprovecharan de las viudas y de los huérfanos, ya que eso hacían comúnmente ellos, y en la actualidad espero que ya no lo hagan, aunque es muy difícil que eso no sea, pero bueno, ya está marcado. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, del 5 al 10, dice: hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien, dice Pablo. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Pues sí, hay que sernos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, claro, el Espíritu Santo nos da alegría. Exactamente. Han aceptado la palabra de Dios. Si ya la aceptaron ustedes ahorita, qué bueno. Ya la habían aceptado, pues qué bueno, pues llevémosla a cabo. Que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia. En aquel entonces les está diciendo, pues ustedes son ejemplos de toda esa gente de Macedonia, de Acaya, pues ustedes son ejemplos ahora de su familia, de sus hijos, de sus vecinos, de todos sus parientes, y así, y si no, en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Hay que ser ejemplo de todos, en todas partes. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo. Hay que abandonar la adoración a los ídolos. Y esto es algo que nosotros en la actualidad tenemos muy arraigados. Creemos muchos en los amuletos. Cuando están chiquitos, el ojo de venado, el perejil en la casa, el cilantro, la herradura, el ajo, la cebolla, ¿sí? Es lo más sencillo, lo más natural, ¿no? Y después pues ya empezamos a tener otras creencias más exageradas, como lo hemos mencionado, ¿eh? Ya hacemos Dios a Judas Tadeo, ¿eh?
Ya tenemos que desde la Santa Muerte. Ya empezamos a poner imágenes por todos lados para que nos proteja del mal, siendo que el que nos protege del mal es nuestro Padre Dios. Y aquí dice, pues abandonen los ídolos. Pues sí, hay que abandonar todos los ídolos, no solamente los ídolos que estoy mencionando, sino también el dinero, el poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más estamos pensando en el dinero, en la fuerza, en el poder, en la posición, en el buen puesto. Y somos injustos. Somos injustos porque nosotros han sido injustos con nosotros y tenemos que pagar con la misma moneda. Ah, mira. Se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, dice Pablo. Pues sí, hay que convertirnos para servir a nuestro Señor Jesucristo, esperando que venga desde el cielo su Hijo. Ah, ya estamos esperando que venga, sí, la segunda venida. Y esa segunda venida le decimos parusía. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ah, porque va a venir, Así como la primera vez lo estaban esperando, y cuando llegó no se dieron cuenta los doctores, los inteligentes, los intelectuales, los sabios, los maestros, los ancianos, los de experiencia, no se dieron cuenta, no todos, digo, ya algunos ya mencionamos, pues no se dieron cuenta plena. Pues así nos puede pasar en la actualidad, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo y no nos vamos a dar cuenta cuando llegue, porque va a regresar. A quien él, dice nuestro Dios, Pablo dice que nuestro Dios resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino a darnos muchas cosas. No solamente la doctrina, la palabra de Dios, nos vino a dar la vida eterna. Nos hizo ser hijos de Dios y herederos de la gloria. ¿Y quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Padre Dios. Y nos libra de un castigo porque estando con Él, con nuestro Señor, pues ya nosotros no somos juzgados. Acuérdense de esa lectura en donde nos menciona que si creemos en Él y estamos con Él, para creer en Él, pues tenemos que conocerlo y hacer lo que nos está diciendo, ayudar al prójimo, pues ya no vamos a ser juzgados. Nos vamos a morir y ya no nos van a juzgar porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Así de claro y de sencillo. Pues Pablo nos está haciendo ver a nosotros que tenemos al Espíritu Santo que nos da alegría, poder y fuerza para llevar la palabra de Dios a los demás. Y que debemos de ser ejemplo no solamente en nuestra familia, sino en todos lados. Y ya que hemos dejado toda esa idolatría, que nos adoramos a nosotros mismos, la gente intelectual se dice, yo soy inteligente y sabia, yo he logrado lo que he logrado por mi inteligencia y mi sabiduría. Tantos políticos que están haciendo tantas cosas, y cómo saben que el día de mañana se van a morir. Andan haciendo tantos planes y tanta gente maldosa que creen que nunca las van a agarrar, que nunca las van a descubrir, que nunca van a saber que están haciendo maldad y asesinato tras asesinato, como en la actualidad tenemos aquí en México. Tanta gente maldosa, gobernantes malos, delincuentes, que están matando gente para estar en el poder, para tener más dinero. ¿Cómo saben que iban a tener una vida tranquila? No, con la vara que mides serás medido. Ojo por ojo, diente por diente, solitos. No saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda. Todo eso nos lo ha dicho Dios. No entiendo por qué no entienden eso. Pero bueno, son de cabeza dura. No quieren entender. ¿Qué dice el Salmo 17? Tú, Señor, eres mi refugio. Pues sí, el Señor es nuestro refugio, no hay quien más. No te vas a refugiar en otro Dios, porque ni existe. En un ídolo, en una imagen. No. Por eso Dios no tiene ninguna imagen de su personalidad, de su físico, porque no tiene un físico. Nuestro Padre Dios es nuestro Padre Dios. Solamente tenemos algunas imágenes de lo que posiblemente fue el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos por ahí crucifijos en donde vemos cómo fue crucificado nuestro Señor Jesucristo para acordarnos de que dio la vida por nosotros. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Pues sí, Dios es el que nos protege y nos libera. Y Él es el que nos da nuestra fuerza. Y debemos decir, yo te amo, Señor. ¿Y cómo lo vamos a amar al Señor? A ver, acuérdense, ¿con todo qué? Con todo corazón, con toda alma y con toda mente. C-A-M, Cam. Uno de los hijos de Noé. Ya me tocará
oportunidad de explicarles los hijos de Noé, Set, Cam y Jafet. Tú eres mi refugio, mi salvación. Sí, pues el Señor es nuestra salvación. Ya vino Jesús Jesucristo. Mi escudo, sí. Mi castillo, sí. Cuando invoque al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Si nosotros invocamos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos libra de todos nuestros enemigos. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Siempre hay que bendecir al Señor, siempre hay que hacer esa plegaria. Bendito seas, Señor, bendito seas. Y lo decimos en la consagración, en la misa. Nosotros, los católicos. Los que no son católicos, bueno, pues no entenderán lo que estamos diciendo, posiblemente, ¿verdad? Pero es una liturgia romana en la que nosotros estamos bendiciendo a nuestro Señor, es decir, bendito eres, Señor, por este pan y este vino. ¿Ah? Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido, abandonando los ídolos. Ustedes se convirtieron a Dios y viven en la esperanza de que venga desde el cielo Jesucristo, su Hijo. Bueno, eso decían en el Salmo, y a Jesucristo pues ya vino. ¿Ah? Pero nosotros sabemos que va a regresar. ¿Sí? Como si fuera una segunda película. ¿Sí? Ya llegó una vez y la segunda parte. Pues qué hermoso, ¿no? Sería grandioso estar con nuestro Señor Jesucristo. Es algo que se puede disfrutar. Bueno, esas lecturas de este próximo domingo que nos está mencionando Mateo, en la que este domingo ordinario número 30 muy claramente nos dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y que en eso se encierra toda la ley. Pues esperamos que nosotros tengamos esa oportunidad de verdaderamente amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y así cumplir con lo que el Señor quiere de nosotros. Que Dios te bendiga.